Queridos amigos, muy buenas tardes. Le damos muchas gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de estar juntos delante de Él y les damos la más cordial bienvenida a todos quienes están sumándose a esta transmisión. Sabemos que Dios quiere bendecirnos en esta tarde y por esa razón estamos contentos, estamos agradecidos. Y bueno, pues una vez habiéndoles dado la más cordial bienvenida a todos pues queremos invitarlos a que, como siempre hacemos, pongamos nuestro tiempo delante de nuestro Padre Celestial. Padre, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos en tu nombre. Queremos reconocerte, queremos exaltarte, queremos darte gracias porque el importante en este tiempo eres tú. Te damos gracias porque tú eres quien nos convoca y también, Señor, porque tú eres quien le da valor, quien le da realce a nuestro tiempo juntos. Siempre es una bendición vernos, saludarnos, convivir a través de estos medios y por eso estamos agradecidos. Pero reconocemos, mi Dios, que nuestra reunión no tendría ningún valor si tú mismo no te manifestaras a nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra y a través de el gran amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Te bendecimos pues y te damos gracias por estar con nosotros. También queremos rogarte que bendigas cualquier lugar donde se está compartiendo tu palabra, congregación, cualquier grupo, ministerio, que bendigas, que unjas los labios de todo hombre y mujer que están sirviéndote en este día a lo largo y ancho de la República Mexicana, que queremos bendecir en este momento en el nombre de Jesús, pidiéndote que seas tú quien se manifieste, que seas tú quien sea reverenciado, que seas tú quien sea exaltado y glorificado en nuestro país. Y te rogamos, mi Dios, que México pueda tener un gobierno temeroso de ti para que nuestra vida pueda ser bendecida a través de ese gobierno. En el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora, Señor, te rogamos que nos guíes también para que podamos alabarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Y amén. Muy bien. Pues vamos a alabar a nuestro Dios. Y lo hacemos siempre con su palabra. Y este canto nos guía con estas palabras. Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza, vamos todos a alabar. Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza, vamos todos a alabar. Él murió por mi pecado, Él murió por mi pecado, Él murió por mi pecado, con su sangre me lavó. De la muerte fui librado, de la muerte fui librado, de la muerte fui librado, porque Él resucitó. ¡Gloria a Dios! Fue a los cielos levantado, fue a los cielos levantado, fue a los cielos levantado, ante muchos Él subió. Vive y reina para siempre, vive y reina para siempre, vive y reina para siempre, en su trono Él está. Gloria y honra y alabanza,
alabanza. Él es digno de alabanza. Él es digno de alabanza. Vamos todos a alabar. Vamos todos a alabar. Vamos todos a alabar. Amén. Gracias, bendito Dios. Te bendecimos y te damos gracias con todo nuestro corazón. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso, soy el Todopoderoso y te amo a ti, te amo a ti. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso, soy el Todopoderoso y te amo a ti, te amo a ti. Con todas tus ilusiones, con todas tus frustraciones, te amo a ti. Y he aquí yo llamo a tu puerta, y si abres entraré en ti, y si abres cenaré contigo, y tú cenarás conmigo, serás siempre mi amigo. Y yo de ti, yo de ti. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso, soy el Todopoderoso y te amo a ti, te amo a ti. Y he aquí yo llamo a tu puerta, y si abres entraré en ti, y si abres cenaré contigo, y tú cenarás conmigo, serás siempre mi amigo. Y yo de ti, y yo de ti. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y
te amo a ti. Y he aquí yo llamo a tu puerta. Y si abres, entraré en ti. Y si abres, cenaré contigo. Y tú cenarás conmigo. Serás siempre mi amigo. Y yo de ti. Yo de ti. Y he aquí yo llamo a tu puerta. Y si abres, entraré en ti. Y si abres, cenaré contigo. Y tú cenarás conmigo. Serás siempre mi amigo. Y yo de ti. Y yo de ti. Te amo a 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 ti. Aleluya. Gracias, Padre, porque tú nos amas, Señor. Y tú mismo te manifestaste a nuestro corazón y nos invitaste a recibirte, nos invitaste a tener comunión contigo de una manera íntima y personal. Y por eso te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Ah, Señor Jesús. Revisando el calendario, bueno, pues nos damos cuenta de que hoy es una fecha que tradicionalmente se celebraba, igual que en España, en la llegada de Cristóbal Colón a América, al continente americano. Se le decía el Día de la Raza, porque había marcado el encuentro y el inicio de la fusión entre la cultura y sangre españolas con la cultura y la sangre americanas. Y por cierto, ese nombre a mí siempre me recordaba al famoso Piporro, a lo mejor algunos se acuerdan de él todavía, que hizo una frase popular que decía, ¿qué pasó, raza? Hoy en día se le conoce en nuestro país como Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en donde seguramente la intención es suprimir en algún momento el primer concepto para que prevalezca el segundo como motivo único de conmemoración nacional. Dicho con respecto de este día. Nuestro mensaje de hoy tiene que ver con un tema que el Señor puso en mi corazón desde el lunes pasado y que fue tomando forma en el curso de la semana, y el viernes recibí su confirmación a través de un mensaje que escuché de un evangelista que conocí hace más de 40 años y se titula No te des permiso. No te des permiso. Y se fundamenta en lo escrito por Pablo a los creyentes radicados en Roma cerca del año 60 de nuestra era. A partir del párrafo 12, el capítulo 6
de la carta de Pablo a los Romanos nos dice lo siguiente. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y bueno, hay cantidad de situaciones que podríamos nosotros referir, mencionar en este momento, pero es tan importante que consideremos, que entendamos lo que el Señor nos está diciendo. Usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y es porque, amados, nuestro organismo es el vehículo que nos transporta en este tiempo de nuestra existencia terrenal. Es el que nos sirve para trasladarnos, para ayudarnos, que a través de nuestra fuerza física podemos hacer una cantidad enorme de situaciones, como ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, que el ser humano a través de su intelecto y su fuerza ha podido transformar su entorno natural de muchas maneras. Bueno, en algún caso también se nos ha pasado la mano porque ahorita ya cambiamos todo el clima de nuestro mundo a través de una serie de decisiones que han impactado las condiciones de la naturaleza. Pero bueno, independientemente de eso, lo que Dios quiere es que nuestro organismo sea un instrumento de alabanza, un instrumento para darle gloria al Dios vivo y verdadero. Y entonces podemos nosotros pensar que lo que hablamos, lo que oímos, lo que vemos, lo que hacemos, incluso hasta lo que comemos o bebemos, nosotros debemos considerar que nuestro organismo no es un patio de juego para nuestras emociones o nuestras inquietudes oscuras. Nuestro organismo es un instrumento para alabar al Señor, es un instrumento para bendecir a nuestro Dios, para dar testimonio de que hay temor de Dios en nuestra vida y que nuestra conducta pueda ser un referente a aquellos que están a nuestro alrededor. Vivimos una época, entonces, en la que muchos creyentes y también, por supuesto, los no creyentes, se dan permiso para pecar, justificando sus decisiones con frases o pensamientos como, pues solo será una vez, nadie se va a enterar, ¿qué tanto es tantito? No le hago daño a nadie, Dios me entiende y me va a perdonar. Pero Dios nos enseña en su palabra que el pecado siempre va a traer consecuencias para los no creyentes, pero aún peor para quienes alguna vez se han comprometido con Dios. Y cada vez que un hombre o una mujer de Dios se da permiso para desobedecer, las consecuencias llegan irremediablemente y siempre dejan graves consecuencias que en ocasiones llegan hasta la muerte del pecador. Hoy veremos unos cuantos ejemplos, 5, donde hombres y mujeres se dieron permiso para pecar y cómo ese permiso los llevó a la ruina. Al final consideraremos que no darnos permiso nos permite la verdadera libertad en Cristo. No te des permiso. El primer ejemplo que tenemos para considerar, Adán y Eva. ¿Qué permiso se dieron? Permiso de desobedecer a Dios. La escritura nos lo enseña en Génesis capítulo 3, a partir del párrafo primero, nos dice lo siguiente: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes
que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Aquí vemos que ya también ella le estaba poniendo de su cosecha. Dice el párrafo 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Eva se dio permiso para escuchar al enemigo de Dios y de ellos y desobedecer el mandato de Dios. Adán, en vez de corregir la situación y asumir la posición de autoridad y responsabilidad que Dios le había entregado, se dio permiso para participar también en el pecado, trayendo como consecuencia que la humanidad fuera separada de Dios. Perdieron el Edén, perdieron su comunión con Dios y también perdieron su inocencia. En el capítulo 5 de la carta a los romanos, Pablo les escribe lo siguiente, verso 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y a lo mejor alguien por ahí que se siente indignado por las consecuencias del pecado de Adán, dice, no, 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 a mí que me esculquen, yo no soy pecador como Adán. Amados, sabemos cuál es nuestra naturaleza y cuál es la tendencia general de nuestro ser hacia lo que es prohibido, hacia lo que es malo. Y lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a darnos permiso para hacer muchas de esas cosas que sabemos que no son correctas. Cuando nos damos permiso para desobedecer un mandato de Dios, perdemos el Edén de nuestra comunión con Él. Si hay algo verdaderamente placentero, glorioso en esta vida, amados, es tener una relación íntima, personal, constante, firme con el Dios vivo y verdadero. No hay nada que pueda sustituir ese placer, ese gozo, ese deleite que nos produce la plenitud de la presencia de nuestro Dios. Y todos los que hemos experimentado esa plenitud de comunión con el Señor, sabemos que ningún otro gusto, placer, emoción que el mundo nos pueda ofrecer será equivalente. En realidad, nada de eso vale la pena, ni la riqueza, vamos, ni el poder, ni la fama, ni el prestigio, ni cualquier otro deleite carnal que pudiéramos nosotros mencionar o pensar en él, pudiera ser
suficiente, comparable con el placer de nuestra comunión con Dios. No nos demos permiso para dialogar con el pecado. El diablo siempre tendrá argumentos lógicos para tratar de convencernos, deleites a nuestros ojos para convencernos, pero su objetivo siempre es separarnos del Señor y de quienes nos aman, porque recordemos que su declaración de propósito es robar, es matar y es destruir. No te des permiso. El segundo ejemplo que queremos abordar en esta ocasión es el ejemplo, el mal ejemplo que nos dio Caín en su relación con su hermano Abel, que se dio permiso de enojarse contra Dios y contra nuestro prójimo. Ese es lo que él sembró. Permiso de enojarnos contra Dios y contra nuestros semejantes. En el capítulo 4 del libro de Génesis, la escritura nos instruye con estas palabras, a partir del párrafo 3. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Y cualquiera puede decir, pues eso estuvo muy bien. Verso 4. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y bueno, amados, nosotros tenemos que reconocer que también es parte de nuestra naturaleza ese ánimo de competencia, esa inquietud por destacar, por ser mejores. Pero aquí lo que estamos viendo es que cuando venimos delante del Señor, no le vamos a ofrecer una ofrenda cualquiera. Si estamos acostumbrados a hacer eso, si nos damos permiso de ofrecer una ofrenda cualquiera al Señor, ay no, sí, yo traje una ofrenda. ¿Sabes qué, amado? El Señor no acepta nuestra ofrenda cualquiera. El Señor quiere que le demos lo mejor. El Señor espera de nosotros lo mejor porque Él nos dio lo mejor de sí. Nos dio a su Hijo unigénito para rescatarnos de una vida de muerte. Entonces, consideremos esto. Este ejemplo de Caín dice, hizo que se enojara mucho y se veía decaído. Y volvemos al párrafo 6, que nos dice así. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. Y amados, esto es algo glorioso, porque ante el ánimo descompuesto de Caín, el Señor lo percibió. Porque el Señor no anda muy ocupado ahí arreglando los planetas, las galaxias, los sistemas solares. O sea, algunas personas piensan que Dios es tan chiquito que se le acabe el tiempo por estar ocupado en esas cosas, pero no se acuerdan que el Señor es todopoderoso. No se acuerdan que el Señor es omnisciente, omnipresente. O piensan de un Dios chiquito. ¿Cómo no va a estar atento el Señor a nuestra propia vida, a nuestra actitud, a nuestras reacciones?
Por supuesto que está atento. Y aquí el Señor viene y le da la oportunidad a Caín de corregir su actitud. Él estaba muy enojado, pero Dios le dio la oportunidad de salir de ese enojo. Ahí podría haberle dicho, pero ¿por qué no aceptas mi ofrenda? Y el Señor le hubiera dicho, porque me traes una ofrenda cualquiera, porque me traes una ofrenda chafa, una ofrenda que no te costó ningún trabajo. Y lo que yo requiero es una ofrenda, una actitud de compromiso, una actitud de entrega. Ay, sí, ya di una ofrenda. Se estila en el ambiente cristiano. Ay, sí, yo participo en las ofrendas, sí. Ofrendas equivalentes a veces a las limosnas que dábamos cuando éramos religiosos, simplemente para que no te molesten el bolsillo. Pero bueno, no se trata de eso, se trata de corregir la actitud. En este caso, Caín no la corrigió. ¿Por qué estás tan enojado? Dijo el Señor, el párrafo 6. ¿Por qué te ves tan decaído? Y dice el párrafo 7. Serás aceptado, y se lo está diciendo Dios. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¡Qué lección de vida, amados! ¡Qué lección más tremenda con respecto de no darnos permiso! Aquí el Señor se lo está aclarando a Caín y le está diciendo, serás aceptado si haces lo correcto. Y lo mismo nos dice a cada uno de nosotros. Si no hemos hecho lo correcto, tenemos la oportunidad de corregir, de arrepentirnos, de pedirle al Señor su misericordia, su perdón y volver en una relación eh, una relación correcta con el Dios vivo y verdadero. Y dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Párrafo 8. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y aquí nosotros nos podríamos preguntar, ¿aprovechó Caín el consejo del Dios vivo? ¿Aprovechó la oportunidad de arrepentirse de su maldad, de su disgusto contra Dios y contra su hermano? No, simplemente quiso satisfacer el deseo de su carne, que en este caso era venganza. Ah, sí, pues es como la rabia que se levanta a veces entre los niños y las niñas hacia aquellos que son cumplidos con sus trabajos y sus tareas escolares y los ven con disgusto. Ay, sí, el favorito del profesor, la favorita del profesor, hasta hubo una canción. Y entonces se dedican a hacerle la vida imposible a esas personas. La misma actitud de Caín. Se dan permiso para ser rencorosos, para ser malos. Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y a veces no son homicidios literalmente hablando, a veces son homicidios del alma. A veces ese deseo de venganza, ese deseo, ese disgusto por por la situación de alguna persona, lleva al ser humano a ofender de tal manera, en tal dimensión, que que son palabras que parecen marros, dice la escritura, y asesinan el alma de aquellos que les supuestamente les provocaron ese disgusto.
Caín se dio permiso de enojarse tanto porque Dios no aceptó su ofrenda. En lugar de corregir su corazón, permitió que la ira lo dominara y en su resentimiento contra Dios mató a su hermano. Caín fue maldito sobre la tierra, desterrado y marcado para siempre. Lo vemos también ahí en el capítulo 4, en el párrafo 11. Nos dice, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Amados, no nos demos permiso de alimentar resentimientos ni celos espirituales, porque el enojo no resuelto se convierte en homicidio en lo natural o en lo espiritual. Pablo, hablando de esto en su carta a los de Éfeso, refiere el párrafo 4 del capítulo 4 del libro de Salmos. Así como Jesús se apoyaba en las escrituras del Antiguo Testamento, Pablo también refería escrituras del Antiguo Testamento y aquí, en este párrafo 26 de la carta a los Efesios, también se refiere a aquello que se escribió en el libro de Salmos. Dice el 26, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Dice el refrán popular, el que se enoja pierde. No te des permiso. El siguiente ejemplo que podemos considerar en la escritura es un ejemplo trágico. David y Betsabé. ¿Y en qué consiste este permiso? Permiso al deseo. Permiso a la lujuria. El segundo libro de Samuel, capítulo 11, nos da el relato. Y dice así, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab, su general, y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. No sé si podemos aquí, ahorita continuamos con la escritura, pero no sé si podemos advertir aquí el principio del pecado de David. Fue que estaba muy cómodo, y no salió a pelear junto con su ejército. No se sumó. Y recordemos que David ganó un gran prestigio por ser un guerrero mucho más eficaz que Saúl en sus tiempos de gloria. Y entonces, pues a lo mejor pensó, ay no, pues ya es tiempo de descansar, es tiempo de darme mis gustos, ya que otros sean los que peleen, yo ya peleé mucho. Yo no sé cuál sería la actitud o el pensamiento de David para quedarse tan campante en su palacio. Pero desgraciadamente eso lo aprovechó el enemigo. Y lo aprovechó de la siguiente manera. Dice aquí en el párrafo 2. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que se estaba bañando. Ahora, a lo mejor
si nos da mucha curiosidad pensarlo. Uno podría decir, pero ¿qué hace una señora bañándose en la azotea? Pues, amados, no tenían regaderas como tenemos hoy en día. No tenían las instalaciones hidrosanitarias con las que contamos por la tecnología propia de nuestro tiempo. No se tenían ese tipo de lugares privados. A lo mejor el lugar privado en su casa, pues era su azotea. ¿Y cuándo iba a contar que el rey iba a andar de fisgón ahí asomándose a su terraza, paseando después de su descanso, después de su siesta? Entonces vio a esa mujer de belleza singular. Luego, dice el párrafo número 3, luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran. Y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego, ella regresó a su casa. Aquí, amados, estamos viendo un caso flagrante de abuso de poder. Y evidentemente, en lo espiritual, una transgresión total contra los principios de Dios. El matrimonio es un vínculo sagrado delante del Señor. El matrimonio no es un papel como dicen hoy en día. Ah, sí, el matrimonio es un papel. ¿Para qué necesitamos el papel? Si nos amamos, pues entonces. ¿Y cuántas personas han fundado sus familias sobre una situación irregular ante los ojos de Dios? Y hay parejas que tienen años, 20, 30 años juntados, no solamente juntos. Y creen que por el tiempo que pasó y porque ya tienen hijos de 30 años, ya con eso ya es legal su matrimonio. Pues no, amados, no. El matrimonio demanda compromiso y el compromiso se establece ante la autoridad. Debió de haber respetado esa santidad de matrimonio, pero le dio lugar a sus emociones, a su placer, a su lujuria, y decidió forzarla a venir. Ahora, imagínense que llegan estos emisarios de David y le dicen, señora, la llama el rey. Y ella, ay, no, estoy muy ocupada, estoy poniendo mis frijolitos. ¿Ustedes creen que iba a decir así? La está llamando el rey. Y seguramente no le dijo, venga si quiere. Si lo hubiera dicho así, así lo hubiera expresado la escritura. Pero no, los mandó para que la trajeran y aquellos la trajeron. Oye, pero ¿qué onda? ¿Qué? No, vámonos, órale. Y una vez que estuvo con ella, entonces, pues la tomó. ¿Por qué? Porque era el rey, porque podía, porque se dio permiso de transgredir los principios de Dios que él bien conocía. Entonces dice, luego ella regresó a su casa, el verso 4. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. O sea, otro dato importante, relevante, de que era una mujer que estaba siguiendo los lineamientos que le marcaba la ley. No era una mujer que estaba esperando en una esquina a ver quién se le acercaba. Era una mujer que estaba guardando los principios establecidos en la ley. Tiempo después, dice el párrafo 5, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Qué difícil relacionar la palabra de Dios con este testimonio. A veces la gente dice, no, 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 ¿a poco eso dice la Biblia? Sí, amados,
La Biblia dice todo lo que tenemos que aprender, todo lo que tenemos que saber para que nuestra vida pueda ser agradable al Señor. Tenemos que darnos cuenta con ejemplos de testimonios reales de la manera como muchos le han fallado al Señor. David, en un tiempo que debía estar en batalla, se dio permiso para quedarse en casa y mirar donde no debía. Su casa se dividió. Tuvo que enfrentar la muerte de su hijo y la espada no se apartó de su familia. Y lo podemos leer en la escritura. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, nos dice lo siguiente: lo que el profeta le dijo a David como consecuencia de su pecado. Le dijo: de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Y el profeta Natán le respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Ese hijo que engendró con Betsabé. El pecado siempre comienza con un pequeño permiso: mirar, justificar, tolerar. No nos podemos dar permiso de estar donde Dios no nos mandó a estar, ni de mirar lo que pueda afectar nuestra relación con Dios, porque en ese momento cedemos nuestra voluntad a la de nuestro enemigo, que intentará por todos los medios destruir nuestro corazón. Recuerdo en alguna ocasión, hace años, que un hombre que se congregaba y que aparentemente tenía temor de Dios, quiso platicar conmigo y me contó en una reunión privada, me comentó que sus compañeros de trabajo lo habían invitado a un bar, a un table, y que él, por no quedar mal con sus compañeros, por no parecer demasiado persinado, aceptó la invitación y fue. Y estando ahí, evidentemente participó en el ambiente general que se da en esos lugares. Bueno, pues a partir de ese día, él comenzó a tener una serie de pesadillas terribles. Y el hombre estaba desesperado porque llevaba meses de no poder dormir por las terribles pesadillas que estaba sufriendo. Ya no se quería ni siquiera ir a dormir, porque cada vez que cerraba los ojos para descansar, venían esas imágenes agresivas, diabólicas, y buscaba auxilio, buscaba ayuda. En ese momento, bueno, pudimos platicar, pudimos bueno, él pudo reconocer la maldad de sus actos, pedirle perdón al Señor, arrepentirse de esa maldad. Y bendito sea Dios, a partir de ese momento el hombre quedó completamente libre de aquel tormento que él mismo provocó con
con esa decisión, por darse permiso. Mateo en el capítulo 5, verso 27, dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Y refiere, ahí podemos nosotros considerar que está en Éxodo capítulo 20, verso 14, en Deuteronomio capítulo 5, verso 18. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y también podemos confirmarlo en la primera carta que escribió Pablo. Aquello que leímos ahorita de Mateo es lo que dijo Jesús. Esto que leemos ahora lo escribió Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, párrafo 3, que les dijo así: la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno dominará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Qué clara es la escritura, porque si podemos nosotros gobernar ese tipo de pasiones que son de las más fuertes que se pueden experimentar, entonces tendremos dominio sobre todo nuestro ser y podremos vivir en santidad y honor. Qué importante que podamos nosotros tener esa certeza de que cada uno de nosotros vivimos delante del Señor en santidad y honor. Santidad porque dice la Escritura que sin santidad nadie le verá. Y honor de saber que no somos trapos que usa el diablo para limpiar excusados. Eso es el dicho en palabras tal vez muy fuertes, lo que hace Satanás con aquellos que viven dominados por sus pasiones sensuales. No te des permiso. El siguiente ejemplo que podemos comentar en esta tarde es Judas y Jesús. ¿Y a qué se refiere? Pues el permiso que se dio Judas de codiciar. Mateo en el capítulo 26 nos narra esta situación. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. ¡Qué Qué terrible situación, qué deslealtad, qué traición, qué alta traición cometió ese hombre! Después de haber convivido con el Señor, de haber presenciado su bondad, su misericordia, su poder, el hombre no tenía temor de Dios. Y lamentablemente muchos hoy en día, aún llamados cristianos, no viven en el temor del Señor. Y no se trata de que andes pegado a una pared para que Dios no te vea. No, de lo que se trata es de que sepamos que Dios es fuego consumidor, que el Señor es poderoso, que el Señor es el único que puede lanzarnos al infierno con todo y zapatos. Necesitamos vivir en el temor de Dios y no ser permisivos con nuestra carne. Nuestra carne te va a pedir venganza, te va a pedir desquite, te va a pedir placer, te va a pedir riqueza, te va a pedir desórdenes, abusos. Si tú le das permiso,
es porque no tienes temor de Dios. Oí una declaración recientemente que me gustó mucho en una conferencia que decía que aquellos que pecan voluntariamente, habiendo conocido al Señor, no tienen idea de quién es Dios, no tienen idea de su majestad, no tienen idea de su grandeza, de su santidad, ni de la ira que se desata por tenerla en poco. Qué fuerte asunto. ¿Cuánto me pagan por traicionar a Jesús? Y a ti, amado, amada, ¿cuánto aceptarías por traicionar a Jesús? Es que, pues yo soy cristiano y no hago esas cosas. Mira, te vamos a dar una tajada. Tú firma y vas a ver cómo te va a ir bien. Vamos a cuidar de ti. ¿Cuántos se han dejado seducir por riqueza, abandonando su compromiso con el Señor? Judas se dio permiso para entregar a su maestro por dinero. No fue un acto impulsivo, fue una decisión que él planeó, pero cuando vio las consecuencias terribles de su traición, la culpa lo llevó al suicidio. Mateo capítulo 27 nos narra esta situación. A partir del párrafo 3 nos dice así la escritura. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Y aquí hago una aclaración. A lo mejor Judas pensó, bueno, pues a lo mejor lo llevan ante el Sanedrín, a lo mejor lo castigan, a lo mejor lo van a apartar un rato, pero tal vez nunca se imaginó que lo iban a sentenciar a muerte. Y cuando vio que había una sentencia de muerte ya dictaminada en contra de su maestro, entonces ya se dio cuenta de lo grave de su proceder. Dice, así es que devolvió, dice, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Verso 4. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron. Ese es tu problema. Ándale, pues. Los religiosos, los representantes de Dios en la tierra. Supuestos, por supuesto. Ese es tu problema. ¿Qué nos importa que sea inocente? Ya lo tenemos y ya lo condenamos. Entonces Judas, dice el párrafo 5, tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Y los principales sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, pues no sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, ya que se usó para pagar un asesinato. ¡Ay, qué conscientes, qué responsables, qué santos! Bola de hipócritas, así les dijo Jesús en su cara. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Qué condición terrible. Y a veces, amados, nosotros como creyentes, estamos condenando a las personas por aquello que han hecho. Y a veces en nuestro corazón también hay maldad. Y también somos permisivos con algunas cosas. Y eso no está bien, amados. Eso no está bien porque Dios lo ve todo. Y Dios no toma por inocente al culpable. Y al respecto de esto que dijeron que se usó para pagar un asesinato, a veces los narcotraficantes, los cárteles, se quieren lavar la conciencia construyendo templos en sus pueblos y les construyen escuelas. Y entonces los pueblos los adoran, los aman, los protegen, los cubren. ¿Por qué? Pues porque ellos sí gastan en su comunidad.
Ay, amados, ay, amados. No nos demos permiso para comprometer nuestros valores por alguna ganancia, por cuantiosa que ésta sea. ¿Cuántas veces hemos escuchado, amados, que aún líderes supuestamente cristianos abusan de las personas de sus congregaciones? Abusan de ellas, no solamente físicamente, en algunos casos terribles, que pues han salido a la luz, sino también en abusos de tipo económico, que imponen ese tipo de cargas en las personas, que no es lo que Dios nos demanda. Dios nos demanda fidelidad para con Él y para con su obra. Pero no dice, oye, tú tienes que pagar todo lo que se consuma en la fiesta. Tú tienes que pagar toda la pared del templo. Tú tienes que pagarle a los albañiles. Tú tienes que pagarle a los electricistas. Eso no lo dice el Señor. Y mucha gente abusa de sus congregantes. Aleluya. No nos demos permiso para comprometer nuestros valores por alguna ganancia, por cuantiosa que ésta sea. Algunas mujercitas que están buscando trabajo y que necesitan un trabajo para poder solventar su situación personal, a veces se ven frente a situaciones y frente a lo que se llaman propuestas indecorosas de aquellos que les pueden dar el empleo, y con tal de tener el trabajo, aunque sean cristianas, aceptan el intercambio. Y amados, bien visto todo eso, solo es un intercambio de dinero por favores íntimos, se llama prostitución. Ay, el precio de vender nuestra fe es más alto que cualquier riqueza del mundo. Veamos lo que nos enseña la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 6. Dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Así es, amados. Así es. No te des permiso. El último ejemplo que queremos compartir, y ya estamos por terminar, nosotros y la bestia. Y esto se refiere al permiso de comprometer nuestra salvación. Apocalipsis en el capítulo 13, verso 16 nos dice así: además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podría comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia, o bien el número que representa su nombre. En los últimos tiempos, que serán en verdad terribles, muchos se darán permiso de recibir la marca de la bestia por miedo, comodidad o desesperación. Lamentablemente, dice el Señor, que por hacerlo serán apartados de su presencia eternamente. Apocalipsis en el capítulo 14, verso 9 nos dice así: después un tercer ángel los siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua, o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero.
El humo de su tormento subirá por siempre, jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Amados, si esto no lo vemos como una advertencia terrible para no darnos permiso de comprometer nuestra salvación por un beneficio temporal. Ay, es que no puedo comprar, no puedo ir al súper, si no me pongo la marca, me la voy a poner. Amado, no, no te lo pongas. No nos demos permiso de ceder ante la presión del mundo. Nuestra convicción es que cuando esto suceda, ya habremos sido levantados al encuentro con nuestro Señor, pero habrá muchos que no lo serán por diferentes razones y ellos tendrán que enfrentar esta situación. Aunque el sistema mundial presione, debemos permanecer fieles al Señor. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, verso 10 nos dice así: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Amados, tenemos la palabra para instruirnos. Cada uno de estos personajes se dio permiso para algo que parecía pequeño: comer un fruto, guardar enojo, mirar donde no debían, codiciar o conformarse con el sistema impuesto por el mundo. Pero cada permiso abrió la puerta a su propia destrucción y a la de muchos otros. Hoy el Señor nos dice: no te des permiso. No te des permiso para rendirte, para odiar, para fallar deliberadamente. Romanos capítulo 13, verso 14 nos dice: más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Así o más claro, amados. Oremos. Padre, ayúdanos, ayúdame haciendo personal esta petición. Ayúdame a no darme permiso para desobedecerte. Ayúdame a no darme permiso para deshonrarte. Que mi vida esté del todo rendida a tu voluntad. Cierro toda puerta que me lleve al pecado y te ruego, Señor, que fortalezcas mi espíritu para saber decir no a toda forma de maldad y corrupción, y sí a tu perfecta voluntad y a toda palabra de tus labios. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos invitar a las personas que nunca se han comprometido con Dios. Y amado amigo, amada amiga que nos visitas en esta ocasión, si nunca te has comprometido con Dios de una manera íntima, personal, seria, honesta, te invitamos para que en esta tarde declares tu compromiso de fe con el Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios, es el único, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si deseas hacerlo, te rogamos que sigas con nosotros esta declaración de fe. Inclina tu corazón delante de nuestro Padre Celestial y dile así: Señor y Dios, te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra y por permitirme tener la sensatez de recibir tu consejo, de no seguir dándome permiso para hacer lo que yo quiera. Te ruego que me perdones porque reconozco que he hecho lo malo, Señor. He hecho lo malo, lo reconozco y te ruego que me perdones. Te ruego que limpies mi vida y mi conciencia
con la sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz del Calvario para librarme de mi pecado. En esta hora, Señor, abro mi corazón delante de ti y a ti, Señor Jesucristo, te invito, te recibo en mi corazón como mi máxima autoridad. A partir de este día yo te entrego mi vida y declaro que tú eres el Señor de mi vida, mi máxima autoridad. Y declaro que tú eres mi único Salvador. Esto es, que sé que nadie más ni nada más puede interceder por mí delante de mi Padre Celestial. Porque solamente tú, Señor Jesucristo, diste tu vida para rescatar la mía. Gracias, Padre. Gracias porque puedo hacer esta declaración y este compromiso contigo. Ahora te ruego, Señor, llena mi vida con tu Espíritu Santo y permite que me guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas felicidades a ustedes que han hecho esta declaración por primera vez. Nos da muchísimo gusto, celebramos esta decisión y les reiteramos, el compromiso no es con nosotros, el compromiso es con el único y verdadero Dios. Pero pues nosotros estamos aquí para servirles. Y como hemos hecho en esta ocasión, pues cada domingo nos reunimos a esta hora para proclamar la palabra del Señor. Y si es su gusto, si desean, nos dará muchísimo gusto que nos acompañen de aquí en adelante en cada una de estas conferencias, razonamientos, reflexiones que Dios nos permite compartir. También tenemos una serie de enseñanzas y publicaciones en redes sociales, en el YouTube, en Facebook, en nuestra propia página de internet. Y también están a su disposición todos nuestros estudios, comentarios, en fin. Y pues los ponemos a sus órdenes, están ahí completamente, de forma completamente gratuita para ustedes, para que lo puedan aprovechar. Y bueno, una recomendación para quienes acaban de comprometerse con el Señor: hablen con Dios cada día, permitan que Dios les hable cada día a través de su palabra, a través de un párrafo de la Biblia, 2 o 3, según el tiempo que cada uno disponga. Pero también ocúpense de, en la medida en la que van percibiendo el gran cambio que Dios está haciendo en su corazón, que tengan la libertad de poder compartir esa experiencia con sus seres queridos, porque ellos también necesitan salvación. De tal manera que pues les damos muchísimas gracias a todos por acompañarnos, bendecimos la vida de aquellos que han estado con nosotros, bendecimos la vida de quienes nos han acompañado a través del Facebook o nos acompañen a través del Facebook en otras fechas, en otros momentos, al fin que este mensaje queda ahí presente durante los siguientes 30 días para que cualquiera lo pueda recibir, y también pues por aquellos que lo puedan ver de manera diferida a través del YouTube o en nuestra página de internet. Que el Señor les bendiga, ha sido una verdadera bendición poder compartir con ustedes y seamos obedientes. Les animamos a que no nos demos permiso. Que Dios les bendiga. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que limpia, transforma y santifica nuestra vida. Deseamos entregar con gratitud nuestro diezmo, aportaciones y ofrendas, entendiendo que cada buena dádiva recibida proviene de ti. Bendecimos nuestras fuentes de ingreso y bendecimos a nuestros empleadores, socios, empleados o benefactores, rogándote que te reveles al corazón de cada uno de ellos para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Te rogamos
que bendigas este ministerio que tú has levantado y escogido para revelar tu presencia y tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.